Bueno, la Argentina se fue de la OMS y acá en este programa decidimos que lo mejor que podíamos hacer era llamar a dos médicos. Tenemos a Gabriela Piovano, por un lado. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Chicos, gracias por invitarme. Por favor. Si querés, Gaby, acércate un poquito más el mic porque si no, no se te va a escuchar. A ver, ahí me escuchan. Ay, gracias, te muchas gracias por invitarme. Y a Fernando Sichero. ¿Qué tal? Recién nos quedamos charlando de tu apellido un poquito. cardiólogo. Cirujano cardiovascular. No. Que yo le decía fuera de aire, esto lo quiero contar porque estoy muy orgullosa, porque le pregunté al chat GPT. Sí. Yo a mí se me confunde cómo se llama. Le digo, ¿es verdad que la mayoría de los cirujanos cardiovasculares se mueren de infartos? Y me decía, no tengo datos para contestarte eso, pero así. Pero hoy vino un cirujano cardiovascular y Va a me decir dijo, la "Sí, verdad". es Sí. Así que no sirve para nada el chat GPT. No, sirve, pero bueno. La primera causa de mortalidad en profesionales de la medicina estamos los cirujanos cardiovasculares y los terapistas. Claro, porque es muy estresante el trabajo que hacen. exactamente. ¿Vos seguís siendo cirujano cardiovascular? Sí. Ah, Bien, pero además aclará que fue director del Hospital Roca de Rehabilitación durante unos años. 6 años. En Muy realidad, importante. sintéticamente, yo soy el jefe de departamento de cirugía del Hospital Fernández. Ahí va. A partir del 2019 fui el director de Hospital Roca y actualmente soy el presidente del Instituto de Trasplante wow. de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo es trabajar, en este momento, trabajar en el sector público, en la salud pública, digo, hospitales públicos? Ya no sé cómo decirlo para que se entienda si trabaja en un hospital público. O vos ya, por Él ejemplo... está dentro de la jerarquía del hospital público por lo que te está explicando. O sea, Claro. él es funcionario del gobierno de Macri. De mi ley. No, de Macri. Ah, de Macri Macri. en de la Ciudad ciudad. de Buenos Aires. Yo Y soy una funcionario simple del empleada. gobierno, lo que cambia es el jefe de gobierno. O sea, Claro, no nos entendamos mal. exacto. Claro. Mi cargo no es político, mi cargo es de gestión. No, por Yo hago supuesto, gestión por médica supuesto. Pero porque quiero antes decir que estuve con el otro Macri, pero en el Claro. medio estuve con los Reyes Larreta. Con la reta. Claro. No, está bien. Lo que yo quería señalar es que él no es, digamos, en este momento su función no es como por ahí la mía, que es una humilde médica de guardia. Claro. Estás hablando con alguien que tiene una conducción. O sea, es Claro, más otro interesante tipo de también tarea. la Bueno, persona. me gusta que tengan Sí, como sí. distintas miradas. No, aparte porque está para bueno, hablar, está bueno. Sí. para hablar del sector público y cómo está y que de repente, bueno, sacar un montón de mitos, ¿no? Como, bueno, todos los que son migrantes se atienden en hospitales públicos, en los hospitales públicos no hay recursos para atender. Todo eso es cierto, todo eso cambió y se profundizó a partir de años anteriores. En realidad está hecho estadísticamente. Indocumentado que ingresa al país no para una emergencia, porque generalmente para una emergencia ingresan turistas, ¿no? Pero un indocumentado que viene para una emergencia al país y recae en Buenos Aires por el sistema público tan poderoso que tiene de salud, es entre un 3 a un 5% del total de toda la gente que se atiende. Es bajo. El problema es que mucha gente, por una necesidad de que la alta complejidad en los hospitales, en los países de donde vienen, directamente no se da. Claro. Vienen de Bolivia, vienen de Paraguay, vienen de Perú, vienen de Ecuador, donde, por ejemplo, te morís si no te hacen una cirugía cardiovascular. Entonces, recaen, y yo lo entiendo desde el punto de vista Claro. humano, Obvio. y yo haría lo mismo. Ahora, llegan y lamentablemente es muy poca la proporción gente que viene, no es mucha, pero tiene impacto. ¿Por qué? Porque vienen a 3 cosas grandes: cirugías cardiovasculares, neurocirugías y diálisis. Por ejemplo, en Bolivia te morís, o sea, no te dializan, te O dejan... sea que es mentira que vienen a ponerse los senos, por Claro. ejemplo. No, porque Ese eso es mito. privado y lo pagan. Claro. Vienen Claro, también, ¿eh? porque lo que vendrán, pero no es el grueso Claro. No, de lo que no. tenemos en los hospitales. No. Y por otro lado, lo que dijo el doctor, o sea, indocumentado se refiere a que no tienen hecha la ciudadanía argentina con un Claro. documento argentino, que esa gente sí, obviamente hay un grueso que se atiende en el hospital público, pero que como todo el resto de todos nosotros paga sus impuestos. Entonces ahí es donde un poco cuando se mete esta discusión, los términos son medios engañosos, ¿no? O sea, los datos que se tiran para llevar a que la gente esté de acuerdo con algo que en realidad, obviamente, si fuera así, bueno, vaya y pase. A mí pero me parece que es realmente más no lo simbólico que sucede. real del punto del impacto en la salud del indocumentado. Claro. El tema es que todos los argentinos tenemos, directa o indirectamente, alguna situación de salud fuera del país
y la verdad que ningún país te atiende como acá. No hay reciprocidad. Han visto lo que ha pasado en Bolivia, han visto lo que pasa en Paraguay. Bueno, el otro Claro, pero día... eso no justifica No, yo no digo- hacer nosotros, porque ese es el argumento también. Claro. Yo creo que tal vez a esta altura, lo que pasa es que es muy complejo, chicos. Sí. O sea, la gente habla como esto, como, no, Milei, no me gustan las trabas, entonces listo, ya está, se terminó. No es así. La vida real es mucho más compleja. Entonces, en ese sentido, realmente se ha sostenido mucho tiempo una cuestión que contribuye, digamos, a, por ejemplo, el escenario que hoy tenemos de poder justificar estas medidas cuando en realidad son contraproducentes. Porque sí, ¿por qué el mundo entonces, por qué estas organizaciones no reclaman que entonces sí, de hecho, sus ciudadanos no tengan que pagar? Claro. Porque, mira, mucha gente viene de Paraguay porque aún teniendo dinero no tienen buena, digamos, prestación de salud. El privado Entonces, de Paraguay, ¿sabés lo que- digamos, claro. Todo es privado en Paraguay, entonces ahí, digamos, vos podés tener mucha plata, pero te atienden mal igual. Entonces lo que dice el doctor, si yo tengo esa situación y que no voy a ir al país donde, no por ahí ni siquiera porque sea gratis, sino porque lo hagan, Claro. ¿no es cierto? Entonces digo, ¿por qué no se ha logrado después de tantos años que la reciprocidad sea justamente brindar el servicio y no retirarlo? Bueno, ahí entran, entonces, lo más complejo, las empresas de salud. Bueno, que De las eso, que nadie eso habla. también es lo que Ahora vamos a pasa. hablar de eso. Eso también Dale. es lo que pasa y como que eso sí se está profundizando. Primero, la salida, digan ustedes que también están en ese campo, yo lo puedo decir como paciente o como socia de una obra social o una prepaga, pero la salida, el exilio de los médicos de las prepagas que cobran poco, que les pagan tarde y cada vez son más caras y cada vez hay que pagar más coseguro para... Yo el otro día me fui a sacar sangre y me cobraron 8 lucas por sacarme sangre. En una prepaga que pago casi 200 lucas por mes y me cobraban por sacarme sangre. Digo, ¿qué está pasando con el privado y qué tipo de cosas puede pasar y qué está pasando con los médicos? ¿Se están yendo a vivir a otros países? No hay tanta migración. Aparte es muy difícil volver a hacer toda la actividad médica en otro país. Esto que salió hace poco, que podemos trabajar en todo el mundo, no es verdad. Lo único que ha cambiado es que hay un registro nacional único por el cual cuando uno pide referencia de cualquier otro país para revalidar el título, antes cada uno tenía que ir a su propia universidad, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, hacer todo un trámite que duraba 6 u 8 meses para decir sí, es médico argentino. Ahora Ok. hay un registro único por el cual si yo quiero ir a Estados Unidos a hacer mi residencia, ese trámite se acortó casi un año. Pero no es que en cualquier lugar del mundo podemos trabajar, no. Y aparte hay otras cosas, ustedes imagínense, no es lo mismo trabajar en Argentina con 3 cosas. Todo lo médico legal, con respecto a todo lo infectológico, que es diferente en otros países. Si yo me voy a trabajar mañana a Centroamérica, va a haber un montón de infecciones de ese lugar que acá no están. Entonces hay una cosa que se llama higiene y salud pública general, que es como una materia que hay que darla de vuelta. La otra materia es justamente todo lo que es medicina legal. Entonces, no es tan fácil que yo mañana voy y me instalo y trabajo en otro lado. Sí, hay lugares como... Pero depende también la especialidad, pues si sos dermatólogo o pediatra. No, No, porque Lo que te tienen que dar, ha te pasado- tienen lo que que ha dar la pasado- habilitación para trabajar. Ok. Claro. Lo que ha pasado más que nada, chicos, es la ley del mercado, ¿entendés? Que si yo ya trabajando, cuanto más trabajo, más impuestos pago y menos plata tengo y más enloquecido estoy, entonces decido no hacer más y justamente fue en un momento que se cruza la pandemia donde hay una necesidad imperiosa de tener médicos y después, bueno, de sostenerlos. Lo que pasa también es que, bueno, por ahí hay que hablar y me parece un poco también que es un... Yo siempre, viste, vengo a poner el problema. Me encanta, Disculpen, me bien. encanta, me encanta. Estamos para eso. Nada más son re capos los dos, me encanta escucharlos a los se dos. hizo un laburo muy importante para divorciar al médico de la política y del sindicalismo, más que nada. Entonces, si vos tenés el sistema que tenés, en ese sentido, la responsabilidad, obviamente que no es porque somos malos,
y no nos interesa, sino que bueno, se fue forjando una realidad que te lleva a sentirte solo, a que vos tomes tu determinación, por ejemplo, diga, bueno, me voy de este trabajo, y por ahí, si vos te fueras de este trabajo y se van a ir 3 o 4, ¿por qué no aprovechamos y amenazamos a la patronal? Claro. De que, porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te echen. O sea, si vos te ibas a ir, no pasa eso. ¿Me entendés? O sea, no está la viveza, siempre estamos llorando sobre los anestesiólogos que hicieron una asociación civil donde en realidad tienen la potestad de negociar tu remuneración y hicieron un registro. O sea, no tienen un gremio. No digo para hacer eso, pero quiero decir que Claro, cuando sí, tenemos malas condiciones Igual es porque hay un nosotros sindicato de aceptamos médicos. laburar en malas condiciones. Hay un sindicato de médicos, Claro, pero es un sindicato que está a favor de la patronal. claro. Entonces ahí es el problema que tenés, porque entonces los que no somos parte de la jerarquía, donde sí se influencia entonces la patronal, no tenemos posibilidad de organizarnos por fuera de eso. Y también es verdad que es una mayoría, o sea, porque acá tenemos que analizar que la mayoría de los médicos votó a Milei, no lo duden. Así dijera que iba a cerrar los puestos de trabajo. Y mucha gente que se está echando votó a Milei. Entonces, ahí es donde, por ahí, los que tenemos ganas de hacer un poquito más de análisis de todo esto, hay que irse a la época del proceso, hay que irse a un laburito muy importante que se hizo, que después se fue refrendando, digamos, con las distintas situaciones, y entonces hoy, por ahí, los residentes que se criaron en la época Sí, ya que cobran una kirchnerista, miseria los residentes. Claro, pero sí aprendieron que se tienen que unir, y en Claro. su momento le torcieron el brazo a Larreta. Pero ¿qué pasa? Ya después, al otro año, no se presentaron a residencias en el público porque paga más el privado. Claro. O sea, ya no tienen esa cuestión, hasta te diría romántica, de vamos a formar, no solo romántica, sino práctica. O sea, si un médico formado en el ámbito público tiene mucho más caudal de conocimiento de vista de casos que Claro. aquel que se va a formar en un privado que a priori va a seleccionar qué paciente ves. ¿Y eso a vos por qué te hace mal? Y porque si vos con una tuberculosis a OSDE, y probablemente el doctor no te lo sepa diagnosticar porque no la vio en su formación. Entonces esto es lo práctico de todo esto. ¿Y qué pasa entonces? Lamentablemente, vuelvo a insistir, si laburamos como laburamos, o sea, cuando a camioneros le dan un bono... Amo porque no soy Ay, la no primera sabes que- cómo lloran, no sabes cómo lloran. Sí, papi, pero cuando camionero dice vamos a cortar, cortamos. Sí. ¿Entendés? Nosotros empezamos, no, porque en realidad no podemos. Bueno, nadie, se ¿me hizo un entendés? intento, creo que Alberto, como que hubo un intento ahí de agrupar a los, o fue con Millán, no me acuerdo, No, pero ¿con que los se juntaron terapistas? todos los médicos, claro, Ah. iban haciendo guardias, no, el año pasado Ah. con Milei, que se iban juntando los distintos médicos de los distintos, en el Otamendi, en el italiano, y le iban haciendo medio paro, digo, en privados y en públicos. Acabo de mencionar 2 privados, Claro. pero digo, fue pasando que se organizaron, porque me parece que Sí, la recuerdo situación- una movilización en Avenida de Mayo. Sí, creo que estamos hablando del mismo hecho. Claro, Puede ser pero que mira, hubo una nosotros, por sentada, ejemplo, sí. nosotros en la época de la pandemia, que estábamos hablando recién con el doctor, falleció un colega en la manifestación. Sí. Y fue terrible, porque en primer lugar, al que nosotros nos hizo negociar mal la paritaria fue médicos municipales. O sea, si vos como Estado, vos no me pedís nada y yo no te doy nada. Claro. Y ni siquiera entendían, por ejemplo, yo decía, mira, nuestro problema es médicos municipales, no, en principio, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No, porque a mí no me representan. Sí, papi, porque nosotros tenemos convenio colectivo de trabajo. Sí. A lo Igual- que mi compañero igual- me dijo, ¿qué es un convenio Claro. colectivo de trabajo? No Igual conocía. sí quiero decir algo que me pasa como espectadora de la situación. Por supuesto no laburo en lo público, pero sí es cierto, y esto yo lo veo de afuera, que hubo muchos trabajadores de distintos sectores, por ejemplo la gente que hizo Rappi y Pedido Ya, o los médicos o los enfermeros, con los cuales no hubo tanto reconocimiento después Para de la nada. pandemia. Escuchame, no le no, dieron porque vos todavía decías, la todos categoría. votaron a Milei. Yo no estoy Pero no diciendo importa, porque votaron enojados, pero antes votaron a Macri. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, enfermería, es una cosa que lo que sucede no es que no son profesionales. El tema es que les hicieron estudiar y profesionalizar la carrera de enfermería, pero no los incorporan administrativamente a la carrera médica, sanitaria, hospitalaria, que cobrarían el doble.
Como en la época de Cristina se trabajaba muy bien en el privado y vos sostenías el público que no te pagaba tan bien. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés la jubilación garantizada, etcétera, etcétera. Entonces nunca fue un problema, por ejemplo, la jerarquización mía como enfermera, te digo, ¿no? Bueno, entonces como estaban podridos que no podrían comprar dólares, votaron a Macri. Bueno, así Sí, no obvio, fue. no. ¿Qué pasó? Ahí se dieron cuenta que no estaban cobrando lo que tenían que cobrar porque era la mitad de lo que hubieran percibido. Entonces ahí empiezan las movilizaciones. ¿Consiguieron algo? Nada. Porque no son capaces de armar un paro. No hay un paro de enfermería, no hubo un paro de enfermería. ¿Sabes por qué? Porque creen que paro es que vos no vas a ir a trabajar, o sea, es todo o nada, y no entienden de la organización de la lucha, ¿no es cierto?, para sostener, por supuesto, la atención de la gente, pero para irritar al poder, como para que al quinto día te invite a negociar, que es lo que pasó con Bueno, eso Residentes. pasa igual en un montón de sectores en este momento. Bueno, pero ¿no? ahora estamos hablando de los médicos. Sí. Pero digo, es algo más del gen de este momento de lo que está pasando. No es o sea, por eso, pero en otros momentos, por ahí, camioneros te para, ¿me entendés? Sí, por ahí sí, hoy sí. habría que ver qué está pasando, que no. Pero en médicos no te paró nunca. No, Claro, totalmente. no hay conciencia ni siquiera de clase, conciencia en términos sindicales. Sí, Sí, sindicales, de no. verse como un sujeto sindicalizado que tiene derecho justamente a eso. O sea, todo el tiempo estás viendo que el otro es tu enemigo, ¿me entendés? Es más, Competencia. la cuestión del sindicalista médico está mal visto. Entonces, o sea, por eso insisto, es muy complejo y se hizo muy bien para que no podamos, digamos, organizarnos, escucharnos, entendernos. Yo quiero agarrar algo que dijiste para preguntarle al doctor, que tiene que ver con que el año pasado los residentes, que es verdad, y fue re interesante, se organizaron. Está pasando que ingresa, digo, por lo que vos sepas y tu recorte, ¿no? La misma cantidad de gente y es como un lugar al que quieren ir los estudiantes, el sector público, o realmente está pasando esto de volcarse a lo privado? No, en realidad a nivel médico le está pasando lo mismo que a todas. Yo primero quiero dejar de ser romántico Quiere hablar él un poco. y decir una cosa que a veces la gente no le entiende. Estamos en el año 25 del siglo XXI. Si seguimos hablando de la década del 60 o del 45 del siglo pasado, me parece que no se equivocó porque el mundo cambió en serio, ¿no? Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, la manera de ver la vida, la liberación sexual, ¿no? La liberación de la identidad de género. Claro. Hay tantas cosas que han cambiado y el mapa político mundial cambió. Llevamos un cuarto de siglo del 21, digamos, ¿no? El 20 fue muy poderoso, pero creo que no es dejarlo atrás, sino recordar, pero no pensar que lo que estuvo en ese momento es poder hacer lo que sí en un momento está ahora. Un solo ejemplo. Me gustan los ejemplos. Milei. Sí. Milei es una consecuencia del fracaso político anterior. Es una nueva evidencia de lo que anteriormente no pudieron contener a las grandes masas. Porque vamos a ser sinceros, Milei de las 24 provincias viajó a 6. Y lo votaron y ganó en Tucumán, por ejemplo. Digo, ganó en Santa Cruz como presidente. Entonces, hay una cosa de esa generación nueva. Ustedes acuérdense que todos hablan de la época del terrorismo y demás. ¿Saben cuánta gente queda de esa época? El 6% de la población. ¿Correcto? El 6% de la población vivió esa época. Todo el resto ni la vivió. Entonces, vive de lo que le cuentan. Nunca olvidemos, pero es como la resiliencia de la posguerra mundial. Claro. ¿Qué dijeron los alemanes? Flaco, salimos abajo de la piedra. Los japoneses también. Tenemos que pensar un mundo nuevo. Entonces, Y me interesa esto que estás diciendo, porque soy un poco esa línea de que el mundo cambió y hay que cambiar un poco la cabeza. ¿Qué cosas hay que pensar? O sea, ¿en qué tipo de cosas te parece? coincido con ella con el tema de los médicos. Los médicos se equivocan, la medicina se equivoca, porque hay un arte, pero también una responsabilidad social. Trabaja en el público o en el privado, con el tema del acto médico y del equipo médico. La generación nueva tiene muy poco compromiso, a diferencia del compromiso que teníamos nosotros. Ok. Realmente, cuando yo hace muchos años estaba estudiando medicina, un viejo médico me dijo, mira, Fernando, vos cuando te recibas vas a tener tu propia casa,
vas a poder educar a tus hijos, te vas a ir de vacaciones todos los años y por ahí guardás una Claro, platita. venía todo con el combo. Eso es el médico asistencial. Si vos querés ser médico millonario, tenés que agarrar... Ética. No, tenés que agarrar y que médicos trabajen para vos. Claro. Pero vos no trabajés Dejar de trabajar como médico. Trabajar como Sí. médico. Entonces, ¿qué pasó? En los últimos años, las especialidades de alto impacto del punto de vista del sacrificio personal, como son neonatología, pediatría, cirugía cardiovascular, no tienen residentes. Wow. Porque hay mucha gente que dice, no quiero tanto sacrificio. No quieren residentes tampoco porque dicen, hago una concurrencia y hago una medicina más liviana. Y hay que entenderlo también. La facultad, yo soy docente universitario, profesor de 3 facultades, y yo les puedo decir con bastante acierto, la facultad te informa, la residencia te forma. Claro. ¿Correcto? Un médico recién recibido, una médica recién recibida, con las 38 o 40 materias, con el número de matrícula, y la verdad que tiene mucho conocimiento teórico, pero no tiene práctica. La práctica la hace en la residencia. La residencia es un posgrado, pero de formación, que a uno le da el título de especialista sobre la especialidad que va a hacer. No quieren hacer ese sacrificio. Por eso las residencias... ¿Bajó la cantidad de gente que se inscribe en las residencias? Absolutamente, independientemente de lo que le paguen. Porque nosotros en provincias siempre es un ciclo. A veces provincia paga más, a veces provincia paga menos, pero en realidad un residente está más o menos en 1.200.000, 1.400.000 pesos. Usted me dice, es... Que deja la vida igual el residente. Por supuesto, porque pero la deja son una sola muchas vez. horas. La deja una sola vez. Claro. Ahora, si no te formaste, es muy difícil después Obvio. ejercer la medicina. Y es una ciencia extremadamente difícil de ejercer, muy poco redituable, pero yo que hago cirugía cardiovascular, cada vez que le salva a una persona la vida, no tiene precio. No tengo manera de cuantificar el valor de lo que hago con la redistribución económica, ¿correcto? Ahora uno dice, tengo que basarme en un piso, y ahí es un ejemplo muy piola el de camioneros. A mí me parece bárbaro lo que ganan. Nosotros no podemos ganar menos que ellos. Pero yo tengo la envidia sana como Pancho Ibáñez. Qué bueno lo que ganan los camioneros. Sí, el que gana mal soy yo. No le bajen el sueldo al camionero para subírmelo a mí. El que gana mal soy yo. Y ahí sí, por cuestiones agremiadas, por malos contratos de trabajo. O sea, es muy complicado. Pero cuidado, no emparejemos para abajo. Ahora, sí, el problema, yo se lo digo indirectamente como sociedad, hacia nosotros dos, y con el mayor respeto, es de ustedes. ¿Saben por qué? Ay, ya tengo la culpa de pacientes. algo. No, Nosotros los pacientes, ¿no? como sociedad. Porque no cuidan a los que los cuidan. Si yo le estoy Igual, diciendo... ¿te puedo decir Bueno, una cosa? pero, quiero no, decir una cosa. dos cositas. Bueno, a ver, decí porque sos la invitada. No, el tema es el siguiente. Justamente hay un divorcio desgraciadamente, entre la política y los políticos y el ámbito, por ejemplo, en este caso, de la salud pública o privada, ¿está bien? ¿Por qué? Primero porque es raro que los políticos sean médicos o vengan de ese sector. Claro. Y Sí, entonces bueno, están Crepla siempre... que está, ¿no? Fernán Claro, Quiroz está bien, también, pero Crepla que es ministro, no es el gobernador, Sí. ¿me entendés? Pero, Sí. pero ahí lo sea, pero no No hay ningún ahora. gobernador médico, Entonces, creo. claro, entonces, ¿qué sucede? Sí, estaba la de Catamarca en su momento, bueno, no me salía el nombre. Ay. Sí. No importa, la cuestión es que, Y ¿a qué Wiener, vamos? Wiener en Santa Hermes Fe. Wiener, Y sí. Wiener, fue claro. de Bueno, pero médicos. ¿a qué vamos? Que entonces, por ahí hay, por ejemplo, en el sector popular que piensa que la salud es inaugurar hospitales, planes, todo eso. Ahora, ¿y los que van a atender? ¿Y la gente que va a estar ahí, qué remuneración va a tener? Entonces, la planificación, porque el tema, chicos, si se quedaran sin cirujano cardiovascular, se les van a morir mucha gente querida. Este Sí. es el asunto. Entonces, tiene que ser un interés. quiero que de la hayan cirujanos sociedad. cardiovasculares. Está bien, pero es un interés de la sociedad que haya médicos cardiovasculares. Entonces, hay que hacer una inversión para decir, bueno, si vos sos cirujano cardiovascular, te vamos a dar esto. Claro, que vas no a lo regule tener el mercado, casa, ¿me entendés? Tenés que intervenir en esto porque justamente esto te demuestra, no solo en la pandemia, y cuando hablamos de prevención, que está muy bien, porque yo estoy de acuerdo con la medicina sanitarista, pero hay un momento que vos necesitas de terapia intensiva y no tenés a nadie que quiera, porque se fue todo el recurso hacia la medicina de familia, ¿no? La atención primaria, y no hacia los terapistas,
los cirujanos cardiovasculares. Entonces, de tener una política dirigida. O sea, ¿qué hago para estimularte y para asegurarme que estés descansado, capacitado, con práctica? Entonces, esto también es otra de las cuestiones Claro. que tienen que ver con lo que estamos charlando, ¿no? Bien, yo quería decir algo que nada que ver igual, ¿eh? Capaz ver. que voy para otro Usted es la lado. conductora, así que... Está bien, pero Está yo bien. lo que quería decir, que también me pasa, lo he charlado mucho, sobre todo en la materia que tiene que ver con mi tesis, es también la calidad de atención que uno tiene ahora de ciertos médicos. A mí me pasa que yo voy y le pido a ciertos médicos, yo tengo hospital italiano, y voy y le pido a ciertos médicos, che, nada, hace un año me hiciste el PAP, tipo, me lo tengo que hacer. No, bueno, dejá, qué sé yo. Todo va cambiando de médico, no puedo sostener el mismo médico por la cuestión de horarios. Entonces también es como difícil, porque si de repente, como hace unos años atrás, que a mí me pasaba, que tenía una ginecóloga, que era mi ginecóloga, que me hacía un seguimiento, yo puedo empatizar, yo puedo entender mucho más la situación desde ciudadano, que hoy yo no sé ni quién es, ni quién me va a atender. Las consultas, esto que hablabas vos un poco del futuro, las consultas son todas virtuales, no me puedo sacar la duda, no me pueden revisar, bueno. O sea, miles pero si de cosas estamos más. hablando, ¿no?, de que la profesión más insalubre tiene que ver con lo médico, ejercido desde los propios médicos. O sea, yo estoy laburando en un sistema periférico que por ahí tengo la suerte de que me den un rato, pero llega alguien muerto, literal, en un colectivo y tenemos que salir todos a atenderlo. Y bueno, y si dentro de 2 minutos se cae un edificio, yo voy a tener que salir a atenderlo. Claro. Entonces, pero no hablemos solo de eso, hablemos de situaciones familiares, situaciones personales. O sea, la famosa de que vos en la residencia te hacen llorar. O sea, hay una formación castrense Sí. de que, además, vuelvo a insistir, esto viene del proceso. O sea, si yo te voy a echar, no te voy a dar nada, y estoy La hablando del deshumanización público, del médico, digamos. claro, la falta de empatía. O sea, lo que se sembró es falta de empatía. Entonces, muchos profesionales no miran a los pacientes a los ojos, porque si te voy a cagar, ¿para qué te voy a mirar? No te quiero mirar. Claro, porque si vos vas a una prepaga o a una obra social y tenés 5 pacientes a la misma hora, Claro. bueno, y Claro. vos no te negás. No, y porque Perdóname, y vos no te negás. Vos no vas y decís, chicos, que tendría que hacer algo, no que vos, Gabriela Piovano, lo diga, lo dijimos los 4 de esta mesa. Claro. No, flaco, La esto no va. organización. Esto no va. O sea, si yo te... Pero ¿sabes qué pasa? No lo quiero atender. Porque además ya no los aguanto. No me interesa que te duele la garganta. ¿Me entendiste? Totalmente. Igual- Por más onda que le A pongas. ver. Claro. A ver. Igual yo te doy un aporte con una visión más general y no particular. La cirugía es el fracaso de la medicina. Lo que pasa es que todavía la medicina no tiene los elementos no invasivos para que la cirugía no se haga. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en realidad la medicina se atomizó y hay... El mejor ejemplo es el ojo. El ojo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un especialista en lo que se llama cámara anterior, otro en iris, otro en cámara posterior, otro en cristalino, otro en uvea, otro en retina, otro en estabismo. Es el ojo, muchacho, pare. Va a haber un especialista en ojo derecho y ojo Sí. izquierdo. Sí. Digo, lo mejor sería que ese chico, ese niño, cuando ve, recién nace, qué sé yo, hacerle prevención. La prevención, a largo plazo, mejora la calidad de vida de la población y genera menos gasto para la salud Claro. que vos tengas el especialista del especialista del especialista, ¿no? Entonces, cuidado con el tema de la atención primaria. Una cosa que yo te diga, atención primaria acá y otra en Suecia. ¿Ustedes saben que en Suecia no hay caries? Mirá. La población Me no tiene encantan esos caries. datos. No tiene caries. ¿Por qué? Porque lograron a través de 20, 30, 40 años el tema del ácido azúcar. fólico. Claro, Exacto. prevención. Todo condiciones no Campaña. tienen caries. Entonces no atienden. No atienden caries. Bueno, nosotros teníamos que lograr. Todavía seguimos con diarrea, seguimos con tuberculosis. O sea, ¿cómo Dengue. eso es atención primaria. Como no logramos, porque somos un país en vía de desarrollo, y seguimos siendo un país en vía de desarrollo, el paciente ya llega enfermo o muy enfermo, y por eso yo, en vez de prevenir la hipertensión arterial y el ACV, termino operando de la carótida Claro. tapada, ¿correcto? Entonces Claro. hay que darle mucha importancia a la atención primaria, pero dependiendo del momento. En este momento hay tantas cosas que han pasado la atención primaria que habría que mejorar primero esa calidad, y ahí es cuando uno ve que, por ejemplo, hay especialidades críticas que la gente no quiere hacer. Pero también hay especialidades donde el valor agregado, nosotros lo que perdimos como médicos fue justamente el acto médico.
¿Qué sería el acto médico? El acto médico, la atención. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Totalmente. estimada? ¿Cómo te va? Totalmente. Y me contás tus temas y yo te escucho y hago el acto médico de darte una Claro. receta. Eso no vale nada. A De mí en un revisarte, prepago que no trabaja... revisan Y al más sector a la público no llegó lo gente. virtual todavía, perdón, No, May. Lo virtual no llegó todavía. No, lo no, virtual No al público. revisan, no revisan a la gente. ¿Pero o sea, por los qué? médicos No viejos, revisan. ¿Pero por No, qué? los médicos Pero viejos tiene un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la consulta está 3.200 pesos Claro. y 2 cafés me salen 6.000 pesos, mi consulta médica, 34 años de recibido, profesor de 3 facultades, cirujano cardiovascular, expresidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Tengo 4 libros escritos y ahora soy el presidente del Instituto de Trasplante. Yo me siento contigo. ¿A vos te parece que me paguen 3.200 pesos la consulta? No. Para nada. Entonces, ¿qué hago? Como yo soy cirujano, tengo una parte de mi resarcimiento médico que lo hago a través de la cirugía. Pero el pobre pediatra tiene que ver no a 20 chicos por día, tiene que ver a 20 chicos con 20 madres, ¿correcto? Y si la consulta es 3.200 pesos, ¿cuánto tiene que hacer para hacer 300.000 pesos? Tiene que estar todo el día atendiendo. Entonces lo que dice ella, se baja la calidad Claro. por la necesidad de la Obvio. atención del resarcimiento. Entonces, por eso les digo, tienen que cuidar a los que los cuidan. Una cosa importante, como en otros países que se ha hecho, es que si uno tiene una cobertura social o de prepago, ellos le cubren las medicaciones por la farmacia, la internación, las cirugías, las prótesis, pero en otros países pasa, ¿eh? Le digo España, Sí. Francia, Estados Unidos, no cubren la consulta médica. La consulta médica el paciente la paga, porque yo tengo la paradoja. No. ¿Saben qué hacen? ¿Saben que hay mucha gente? Ah, no, es el quinto médico que veo. Total, el prepago me Claro. lo paga. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Ya hay una banalidad con el tema del acto médico. Entonces, esas 5 consultas de esa mujer o ese hombre que vino a otros médicos, en realidad por ahí tapa la consulta de una persona que sí quería hacerla. Pero lo que te da bronca ahí es que vos pagás una buena cuota de obra social. Ahí tiene la culpa los médicos que tendrían que haber dicho, yo trabajo para el prepago, opero, lo que quieran, pero la consulta médica, el acto médico, el paciente debe pagármelo y a vos descontarte del prepago. Claro. Si vos pagas 200.000 pesos, decís, no, mira, voy a pagar 140 por mes, porque esa diferencia yo le voy a pagar la consulta al médico. Entonces cambiaría un montón la atención. Mientras el médico o la médica esté subyugado nada más por alguien que le dice cuánto valgo yo. Es un valor nominal, pero a veces es ridículo. ¿A Es vos que te no hay parece que me negociación. paguen 3.200 pesos una consulta? Es No, que porque no hay no hay negociación. negociación. Y además que seguramente yo pago más por encima de esa consulta, Y porque sí, de si es repente el donde promedio, yo, sí. donde Por yo eso- me atiendo tengo que pagar copago de Pero todo. el Sí. tema es que no hay negociación. Porque la mayoría o trabajás en el sector público, que sí tenés gremios, que Sí. bueno, ahí está el tema también, ¿no es cierto?, de los vaivenes, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que por ejemplo, bueno, en el Hospital Muñiz gana la facción de médicos municipales que estuvo en toda la gestión de Macri y de Larreta, donde peor nos fue, digamos, en los salarios. Y sin embargo, gana esa facción. Y bueno, y después hubo una renovación en la parte general. Pero, a ver, un poco esto que estamos diciendo, la atención es porque hay, digamos, una interacción, pero fundamentalmente aparecieron ya desde los 90 las empresas de salud. Entonces vos ya no negociás negociás desde en el privado, o sea, sos monotributista. ¿Quién negocia por vos? No hay una organización nadie. de No estás médicos. conveniada, sí. ¿Me entendés? Claro, que vos dijeras, bueno, redimir No hay paritarias. a los anestesiólogos, ¿viste? Que ellos no hicieron gremio, ellos hicieron una Asociación asociación civil, civil. colegio. Entonces, claro, entonces vos agarrás y decís, listo, los cardiólogos vamos a cobrar tanto porque es lo que consideramos que corresponde. No, vos llegás y te ofrecen. Y obviamente, según el hándicap que vos tenés, negociás, te quedás o te vas y qué haces. O sea, muchos ahora, viste, con la pandemia y todo, prefirieron ponerse una heladería. Y este es el tema. ¿Qué pasa? Que vos hiciste una inversión No, pero no tiene el alma en la médica. educación de la gente. No, si yo estudié médico para ser médico, nunca voy a poner una heladería, discúlpenme.
Bueno, nosotros todos queremos un restaurante, doctor, porque como ya cuando vas creciendo lo que único te importa es comer, ¿viste? Entonces todos Chicos, queremos antes de poner quedarnos sin tiempo, porque restaurantes. quedan 7 minutos de programa, la invitación, además de todos estos temas que me parece súper interesante estar charlando con ustedes, es el contexto de lo que pasó con Milei Claro, vinieron por esto, anunciando... después nos fuimos por otro presencia lado. del doctor para aclararnos a todos qué pasa entonces con el INCUCAI, con los institutos de trasplantes en relación a la presencia o no de la OMS, ¿no? Amo ella entrevistándote, amo. Yo tengo programas de radio, chicos, perdón. No, el tema es así, muy, muy objetivo. Acércate un poquito al micrófono, Sí, porque si sí. es algo bárbaro, después Perfecto. no sale. El tema es así. La decisión estratégica de salir de la OMS me parece errada, independientemente de lo que piense o no piense el presidente, como país. Me parece errada, ¿por qué? Porque a corto plazo no va a haber problemas, pero a mediano o largo plazo, y ojalá que no tomamos otra pandemia, podemos llegar a tener problemas porque la Organización Mundial de la Salud lo que hace es, de alguna manera, generar todo el ambiente técnico y de consulta para las enfermedades transnacionales, donde no hay barrera que yo le ponga un muro. Digamos, me voy a infectar de un lado y del otro. Entonces, tiene que haber una organización que coordine estas acciones transnacionales o planes de salud a largo plazo con impacto en la población o vacunas. Ahora, si ustedes me dicen a corto plazo, la verdad que es cierto, es más simbólico que de impacto. Pero en nuestro caso, nosotros somos el Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay 24 jurisdicciones en el país. Cada una tiene o un instituto o una organización de trasplante. Todas, ¿a quién respondemos? Al INCUCAI. Claro. Yo veo que el INCUCAI, desde que yo estoy en el último año, plantea algunas cosas que están desacertadas. Pero no porque tengan mala onda, sino porque... Son medio autárticos, ¿no? Los del INCUCAI. Claro, son medio autárquicos. O sea, la nación le da... Le doy un ejemplo. Córneas. La obtención de la córnea de los ojos de las personas que están muertas tiene un corte a los 70 años, ¿no? Entonces yo en un planteo frente a las autoridades del INCUCAI le digo, pero escúchame, yo fui a almorzar por suerte 3 veces con la señora Mirta Legrand. Sí. Tiene 98 años y ve mejor que yo. ¿Por qué el corte está en 70 años? No, porque la última normativa, ¿por qué no revisamos la normativa? Revisamos la normativa, a partir de la semana que viene, aumenta hasta 75 años la obtención de córnea. Pero yo no tomé la decisión con el doctor Quirós Sí. y, digamos, y Jorge Macri. O sea, si tenés 76, que Ya no esa veas. córnea no No, sirve. veas. No, Ciego. no, es al revés, para sacarla la córnea. de la gente que murió ¿Entendés? para trasplantarla. Antes la sacaban hasta los 70. Ah, Claro. bueno, eso me parece bien. igual. Pero bueno, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque ponele que yo no lo hubiera solucionado. ¿Qué digo? Sí. Con el doctor Quiró y Jorge Macri. ¿Nos vamos del INCUCAI? No. No, yo prefiero Seguir hablar con la peleando, gente. sí. Entonces, Adentro. ¿anda mal la OMS? Sí, la verdad que con los barbijos le erró mal. Le erró mal. Que lo pongan, que no lo pongan, que lo saquen. Con el tema de La vacunas. información. La información. No tenían claro todavía cuál era La el tipo de Sputnik V. vacuna. Exacto. Entonces, yo lo que tengo que hacer como país, que tengo un cientificismo enorme, Pero, pará. ir a hablar con la OMS Sí. y decir, señores, la OMS, cambiemos de perspectiva. Pero no decir, como la OMS es una porquería, me voy. Dar la pelea No, pero- adentro. pero otra Eso, cosa. dar la Pero es pelea ideológico. adentro. Pero igual hay Sí, otra ideológico. cuestión. A ver, Gabriela. Lo que utiliza, el argumento que utiliza a priori Donald Trump y este hombre es que no están de acuerdo con el manejo de la OMS de la pandemia. O sea, primer lugar, la OMS no manejó la pandemia, solamente daba información y, digamos, recomendaciones. Cada país tuvo su propio manejo, de hecho, echaron a la mayoría de los ministros de salud en cada uno de los países. Tercero, Trump manejó la pandemia en su país y le fue como el culo. ¿En Eva TV se puede decir culo? Sí. Bueno, Se le fue puede. como el culo, como el ojete, lo peor del mundo. Tiene la mayor cantidad de muertos. Sí. Hubo un momento que no tenía dónde poner a la gente que se había muerto. Entonces, es un cara rota. Venir a decir eso es un cara rota. Y Milei, ¿no es cierto? Lo mismo, o sea, está hablando de un manejo que a él no le gusta, sin ningún fundamento técnico, y donde, por ejemplo, el otro día mostrábamos las 3 olas grandes que hubo en los primeros 2 años, cuando la segunda ola se forma a partir de la escolaridad presencial,
que se dicta en Ciudad de Buenos Aires el 15 de febrero y vos para las primeras semanas de marzo se disparan los casos y se disparan las muertes en personas mucho más jóvenes, sin factores de riesgo y relacionadas con esta circulación. Entonces, seguir escuchando, a Larreta ya no lo escuchamos, pero hasta que lo escuchábamos decía que ellos hicieron muy bien en abrir la escolaridad, junto con Patricia Burri, cuando están los papeles, están ahí las estadísticas, y podés ver bien de dónde vienen esos casos. Y la tercera ola, donde vos hubo un día que ya no contamos más, porque ibas a tener que decir 10 millones de infectados hoy, Sí, ¿viste? sí, que se contaban los infectados. Todos tuvimos contacto en 3 meses o 4, todos tuvimos contacto con coronavirus y murió muy poca gente. Sí. Porque realmente estábamos ya, digamos, vacunados de forma... Pero es cierto que por momentos en la pandemia la OMS estaba un poco errada. No, está bien. A ver, la OMS no admite aún hoy que la vacuna Sputnik fue la que mejor performance tuvo. Claro. Entonces, no vamos a negar que la OMS, digamos, también, o sea, pero por ejemplo, el otro día me planteaban, no, porque hace lobby para los laboratorios. Mira, ya a esta altura los laboratorios no necesitan que hagan lobby por ellos. Al contrario, o sea, la intervención de la OMS te sirve para conseguir insumos que como los compras a grandes volúmenes, bajen. Por ejemplo, si nosotros hoy tenemos precio. parte asegurada de la entrega de antirretrovirales para las personas con HIV, es por la intervención de la OPS y de la OMS, y por eso también estamos todos un poco conmocionados, y el mundo que tiene que ver con VIH está conmocionado. Pero ojo, primero de todo, por la primero retada. no se fueron. Claro, es un tema declamativo hasta ahora, lo Sí. tiene que Ok. recalcular Sí. el Congreso. Capaz recula, porque Trump se queda. así Digamos, yo también, digamos, haber Hablaron sido, de los negocios a habiendo Trump. sido director de un hospital público, yo no coincido con ella. Primero, España, con 47 millones de personas, tuvo 186 días de clase el mismo año que nosotros y murieron 90.000 personas. Sí. Nosotros tenemos la misma cantidad de gente y murieron 140.000 con un cierre de todo el sistema que fue aberrante. Entonces yo no coincido con ella que diga porque abrieron los colegios en la ciudad, porque yo estaba en la ciudad y veía la estadística todos los días. Cuando usted quiera, miramos No, no está bien, pero lo vemos juntos, con números, cuando con quiera. números duros, porque si no... No se peleen, que No, termine el está programa. bien, es un debate, hay una parte que es ciencia. La Pero él me ciencia... está diciendo que yo dije algo que no es. No, vos Entonces, dijiste que cuando aumentaron quiera, los colegios, lo aumentaron miramos. las muertes. Yo creo que no es así. Segundo, hay países muy No, parecidos a empieza, nosotros. Mire la curva nuestra. No, pero está bien, pero Por mirar la curva. un día se lo traemos los datos. Otra Sin ningún cosa es problema. país como España. España es así. Tuvo 182 días de clases, tuvo 90.000 muertos y tiene 47 millones de personas. ¿Correcto? O sea, algo hicimos mal con el cierre devastador que tuvimos. Reconozcamos los errores. Yo no le tiro piedras a nadie. Claro, claro, Por favor, claro. trabajemos todos por un bien mejor. Era difícil también Era difícil. en Ahora, tiempo Primero real que España saber... es como una provincia de la Argentina. No Primero, importa, para no arrancar. importa. Y para arrancar. tercero, vos Segundo. decís certificar lo de la Sputnik. Lo de Sputnik 2 no tuvo ni la población rusa vacuna para vacunarse ellos. Así que era muy imposible que una vacuna... No estoy hablando de eso, estoy hablando de que todavía niegan la efectividad y los Totalmente, estudios. bueno, pero en la práctica no se pudo dar. ¿Qué ibas a hacer? Pero en la Argentina se dio y la anduvo muy bien. Muy la bien, Sputnik. pero después no se pudo dar porque no había entonces- más vacunas Sputnik. Pero no interesa eso, lo que yo estoy hablando no es de si había vacuna o no. Sí, Hubo una guerra. porque pero después. vos tenés que seguir. Hubo una guerra. Vos tenés- Doc. yo escuché a una diputada que decían que Yo estoy sí, entretenidísima. que Sí, si yo venía estoy la así, como vacuna partido de de tenis. vacuna de Hubo una Pfizer, guerra. íbamos a entregar los glaciares. Una diputada en el Congreso de la Nación. Digamos, se dijeron cualquier cosa. Se dijo cualquier cosa. Por eso, borrón y cuenta nueva, punto específicamente de No, la y OMS. también es verdad que en el contexto, en tiempo real, de que estaba sucediendo las cosas, yo no creo que haya habido ninguna mala intención. De hecho, perjudicó bastante. Errores. Claro. Pero no fue una cosa maquiavélica. No. Sin Yo duda. tampoco, yo no sé si, porque uno dice, Milei está loco, no está loco. Yo la verdad que es el presidente actual que tenemos. Yo la verdad que menos puedo hablar de Donald Trump, porque lo votó el 80% de la población norteamericana. Así que cuando la gente la votan, hay que también tener respeto por la gente, porque si no dicen, todos se equivocan en votar como cuando la votaron Sí, a bueno, Cristina. igual Milei no con- está teniendo mucho respeto por la gente. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando dicen que la gente la vota y la gente lo sostiene, algo debe pasar. Por ahí podemos hacer un estudio sociológico de qué Claro. le pasa a la gente. Sí. Pero la gente respondió a esto. Entonces, en este momento, cosas que nos jodan a nosotros. La verdad que hoy salir de la OMS
a corto plazo no nos va a pasar nada, pero a mediano y largo plazo, sobre todo el ambiente científico, que va a tener menos información online de las cosas que pasan. Ahora, como estructura sanitaria del país, la verdad que no te cambia mucho. A mí lo que me duele es aislarse del mundo. Mañana me voy de la ONU. Claro. No, o sea, no se puede. No soluciona ningún problema. No, yo creo que hay que pelearla de adentro. Como decía ella al principio, si uno tuviera una reivindicación y una organización para pelear mejor las cosas, en el caso de la reivindicación digamos, del acto médico, con mejores sueldos y demás, la verdad que habría que hacerlo. No lo hacemos, bueno, tenemos 2 millones de causas por las que no lo hacemos, ¿no? Pero me parece que hoy por hoy no es un problema grave del punto de vista de la cuestión diaria. Sí, por ahí es un problema grave a nivel de política internacional que uno tome la decisión de decir, me voy de una organización como la Organización Mundial de la Salud. Chicos, yo les quiero agradecer un montón por haber venido. Yo, la verdad, tenía un montón de miedo porque a veces te pasa. Bueno, vos estás muy acostumbrada a los medios. No sé si vos también, como vas un montón a los medios. Sí, fue a lo de Mirta 2 veces. ¿Fuiste a lo de Mirta 2 veces? 2 veces. ¿Comiste 3. bien? ¿Comiste lo de Sí, Mirta? con Bien. Juana una. Importantísimo. ¿Vos fuiste a lo de Mirta? No, Ya vas a ir. Bueno, no Ya va a estar sé. bueno. Imagínate, No sé. imagínate. Ya te van a lo llamar. que llegué fue a que me entreviste Marcela Tiner y Está al otro, bien. y al otro Es la día familia. Pará, y al otro día me chirucé. O sea, en el momento Ah, no puedo mirá. decir nada, pero al otro día me Pero chirucé. es muy Pegó el bueno el otro día. programa, Me las chirucea, rubias. me Las rubias. chirucea, sí. Bueno, muchas gracias por venir a Gracias los a dos. ustedes, gracias La a verdad que ustedes. no pudimos meter un bocado, No. pero todo lo que dijeron me pareció súper interesante. Y vinieron un viernes a las 3 de la tarde, así que más que agradecidos y como, bueno, altos bochos los No, dos. a ustedes muchas gracias por el espacio y la ¿No verdad... seremos Mirta? No, pero son muy mate le propositivos. dieron, creo. Son muy propositivos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Y bueno, para todos, buen fin de nos encontramos el viernes que viene. Adiós.